¿Qué pasaría si el caos que vemos hoy no fuera casualidad, sino la confirmación de un antiguo guión profético? Guerras, crisis, corrupción, confusión moral, no son simples noticias, son señales que anuncian que el reloj profético de Dios se está acercando a la medianoche. La Biblia advierte que antes de la segunda venida de Cristo, 8 pecados dominarán al mundo. No serán fallas aisladas, ni modas pasajeras. Serán el aire que respiramos, la cultura normalizada, el espíritu de una generación que llamará bueno a lo malo y malo a lo bueno. Jesús lo dijo con claridad: será como en los días de Noé, como en los días de Lot. Comerán, beberán, edificarán, pero sin temor de Dios. Y entonces vendrá el fin. Hoy te invito a descubrir cuáles son esos 8 pecados, cómo ya están operando en nuestra sociedad, y lo más importante, cómo permanecer firme cuando todo a tu alrededor se derrumba. Quédate hasta el final, suscríbete y escribe en los comentarios alerta, porque lo que vas a escuchar podría redefinir tu fe y preparar tu alma para lo que viene. El orgullo, la raíz de todo pecado. Comenzamos nuestro viaje en el origen de toda oscuridad. Antes de que existiera el primer asesinato, antes de la primera mentira, antes de la primera traición, existió un pensamiento, un solo pensamiento, nacido en el corazón del ser más glorioso jamás creado, el ángel de luz llamado Lucifer. Ese pensamiento fue: seré semejante al Altísimo. El orgullo no es simplemente un pecado más en una larga lista, es la célula madre del mal, es la raíz venenosa de la cual brotan todos los demás pecados. Fue el orgullo lo que transformó al querubín protector en Satanás, el adversario. Él no quería adorar a Dios, quería el trono de Dios, no quería reflejar la gloria, quería ser la fuente de la gloria. Y ese mismo espíritu, ese antiguo y mortal susurro de seréis como Dios, no murió en esa rebelión celestial, sigue vivo, más potente que nunca, y hoy domina el mundo. Se manifiesta de formas evidentes, en corazones de piedra que se niegan a doblar la rodilla ante su Creador, en mentes infladas de intelectualismo que rechazan la simple y poderosa verdad de la Biblia como si fuera un cuento de hadas, en almas autosuficientes que creen que no necesitan salvación, que pueden ganarse el cielo o que simplemente no hay nada que salvar. Vivimos en la era de la autoexaltación. Es un estilo de vida, una religión. Nuestras redes sociales son altares al yo, mis logros, mis viajes, mi cuerpo, mi opinión. Nuestros discursos políticos y culturales niegan toda autoridad superior, ya sea divina o tradicional. Glorificamos la independencia como la máxima virtud. Pero detengámonos un momento. ¿Independencia de quién? La respuesta, aunque a menudo no se dice en voz alta, es clara: independencia de Dios. Y la ley del universo espiritual es simple. Cuando el hombre se coloca a sí mismo en el centro, inevitablemente desplaza al Creador a la periferia. ¿No es exactamente eso lo que estamos presenciando con una fuerza arrolladora cada día? Pero el orgullo es un maestro del disfraz. No siempre grita su arrogancia. A veces, y esta es su forma más peligrosa, susurra. Te susurra al oído que eres autosuficiente. Te convence de que tus talentos y tu inteligencia son tuyos y de nadie más. Incluso puede disfrazarse de espiritualidad, haciéndote sentir superior a otros creyentes menos iluminados. Te hace creer que puedes vivir la vida cristiana por tus propias fuerzas, lejos del Espíritu Santo. Y lentamente,
Sin que te des cuenta, ese susurro te aleja de la oración genuina, porque un corazón orgulloso no pide ayuda. Te aleja de la humildad, porque un corazón orgulloso no admite debilidad. Te aleja de la dependencia total del cielo, que es la única fuente de vida verdadera. Y cuando menos lo esperas, estás viviendo una vida sin dirección divina, sin temor de Dios y por lo tanto, sin un propósito eterno real. ¿Cuántos millones hoy, incluso dentro de las iglesias, están viviendo así sin siquiera notarlo? La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una advertencia constante contra este veneno. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, leemos una de las sentencias más claras. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Piensa en esa palabra resiste. Dios se opone activamente al orgulloso. El orgullo cierra los cielos sobre tu vida. Impide que la fe verdadera eche raíces. Rompe la comunión con Dios y con los hermanos. Y aún así, es el pecado más celebrado y aplaudido por el mundo moderno. Porque el sistema actual no te invita a rendirte a Jesús. Te incita, te bombardea, te adoctrina para que te creas tu propio Dios. Recordemos la historia de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. La humanidad, unida bajo un mismo lenguaje y un solo propósito. ¿Cuál era ese propósito? Edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Era la declaración de independencia de la humanidad. Una cultura global que decía, no necesitamos a Dios, podemos alcanzar la grandeza por nuestros propios medios, podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Y qué hizo Dios? No descendió para felicitarlos por su ingenio arquitectónico, descendió para confundirlos. Ahora mira a tu alrededor. ¿Será que hoy estamos reconstruyendo otra torre de Babel? Una torre global, no de ladrillos, sino de tecnología. Una torre de ciencia sin sabiduría, de poder sin justicia, de conocimiento sin verdad, de religión sin relación. El orgullo no se conforma con alejarte de Dios. Su objetivo final es reemplazarlo en el trono de tu corazón. Te seduce con promesas de control, de éxito, de reconocimiento, de una imagen perfecta. Pero al final del día, cuando las luces se apagan y los aplausos cesan, deja un vacío insondable. Porque fuimos creados para una sola cosa, para adorar, no para ser adorados. Y cuando un alma, diseñada para conectarse con la gloria del cielo, se desconecta de su fuente, comienza desesperadamente a buscar gloria en lugares donde no hay salvación, en un número de seguidores, en una cuenta bancaria, en un título profesional. Así que la pregunta hoy para ti es personal e ineludible. ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Reconocimiento o rendición? ¿Estás construyendo tu propio reino o estás expandiendo el reino de Dios? Tómate un momento en la honestidad de tu corazón. Hay áreas de tu vida donde el orgullo ha puesto un letrero de no molestar, áreas donde Dios ya no tiene acceso. No ignores esta advertencia. Si sientes una punzada en tu espíritu, no es condenación. Es el Espíritu Santo, el Consolador, que no acusa, pero sí convence de pecado, justicia y juicio. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque todo lo que se construye sobre el movedizo fundamento del orgullo, un día, inevitablemente, será derribado por el peso inmutable de la verdad. La lujuria, la pérdida de la pureza. Desde la rebelión del yo en el trono del corazón, nace un apetito insaciable por satisfacer ese yo. Si el orgullo es el rey, la lujuria es su primer y más fiel sirviente. La lujuria ya no se esconde en callejones oscuros o en susurros avergonzados. Hoy se pasea por la avenida principal de nuestra cultura con orgullo y desafío.
Desfila libremente en las letras de las canciones que dominan el mundo, baila sin pudor en las pantallas de cine y televisión y se vende a sí misma en cada rincón de las redes sociales. Lo que hace apenas unas décadas causaba vergüenza y se consideraba privado, ahora genera aplausos, admiración y millones de likes. Y mientras tanto el alma, la tuya y la mía, lentamente, casi imperceptiblemente, va perdiendo su sensibilidad espiritual. El termómetro moral se rompe, la conciencia se cauteriza. Debemos entender algo crucial. Cuando la Biblia habla de lujuria, no se refiere únicamente al acto sexual. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de un estado del corazón. Un corazón que ha perdido la capacidad de distinguir lo santo de lo profano, lo sagrado de lo comercial. Un corazón que ve a otras personas, creadas a imagen y semejanza de Dios, no como almas eternas, sino como objetos para su propio placer y consumo. ¿Será que nuestra generación, la generación más conectada tecnológicamente, es también la más desconectada de la pureza que agrada a Dios? El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, lo describió con una precisión profética hace 2000 años. Hablando de una humanidad que rechazó a Dios, escribió: cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, a pasiones vergonzosas. Presta atención a esa frase: Dios los entregó. No fue una caída accidental. Fue la consecuencia directa de una decisión. La humanidad eligió el placer momentáneo antes que la obediencia eterna, el deseo carnal antes que la fe espiritual. Y la historia bíblica nos enseña una y otra vez que cada vez que eso ocurre a gran escala, el juicio no tarda en llegar. La Biblia no condena el deseo. Dios mismo lo creó. La sexualidad fue diseñada por Dios en el jardín del Edén como un regalo hermoso, un acto sagrado de unión y procreación dentro del pacto y la honra del matrimonio. El problema no es el deseo, es el desorden. Lo que el mundo ha hecho, impulsado por un espíritu de lujuria, es arrancar este regalo del altar sagrado del matrimonio y convertirlo en un espectáculo de circo, en un producto de consumo masivo. Ya no se busca el amor sacrificial ágape, se busca el consumo egoísta, eros descontrolado. El resultado es una cultura de relaciones rápidas y desechables, de cuerpos usados como mercancía y de una epidemia silenciosa de corazones rotos y almas fragmentadas. ¿Cuántos millones hoy, quizás tú que me escuchas, cargan con cicatrices profundas, con heridas emocionales y espirituales que comenzaron con un sí dicho fuera de tiempo, fuera del plan de Dios? La lujuria es un cáncer espiritual. No solo destruye por fuera, corrompiendo relaciones y cuerpos, su trabajo más letal lo hace por dentro. Endurece el corazón, haciéndolo insensible a la voz de Dios. Apaga la llama del Espíritu Santo, porque la santidad y la inmundicia no pueden coexistir. Debilita la oración, porque un corazón lleno de imágenes impuras no puede concentrarse en la belleza de la santidad de Dios. Lo que comienza como una simple curiosidad, un vistazo inofensivo, termina en una adicción, en una esclavitud brutal, y el alma que antes adoraba a Dios con libertad, ahora se esconde en la vergüenza, como Adán y Eva en el jardín, porque cuando la carne gobierna, el espíritu inevitablemente se apaga. La pregunta que debes hacerte es: ¿qué estás alimentando cada día? ¿Tu espíritu con la palabra de Dios y la oración, o tu carne con el menú tóxico que el mundo te ofrece? Vivimos en una época extraña, donde la modestia es ridiculizada y vista como represión, donde ser casto hasta el matrimonio es motivo de burla. Pero las modas del mundo pasan, la palabra de Dios permanece para siempre. Y Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 8,
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Has pensado en esto? Y si la razón por la que a veces no sentimos la presencia de Dios, no lo vemos actuar en nuestras vidas, es porque nuestro corazón está tan contaminado, tan manchado por lo que permitimos entrar a través de nuestros ojos y oídos. A veces, la batalla espiritual más feroz no se libra en público, sino en la soledad de tu habitación, en la intimidad de tu teléfono, a la 1 de la madrugada. La lujuria te promete una satisfacción que nunca puede entregar. Te seduce con un brillo falso, pero siempre termina en una oscuridad más profunda. Por eso, la solución no es simplemente tratar de huir de ella con tus propias fuerzas. Es una batalla perdida. La solución es correr desesperadamente hacia Jesús, porque solo el amor perfecto y puro de Dios puede llenar los vacíos existenciales que el mundo y la lujuria explotan. Cuando experimentas el amor verdadero de Cristo, un amor que te valora, te restaura y te llama santo, cualquier otra cosa se convierte en basura. Ya no quieres nada que opaque esa comunión preciosa. Hoy es el día de elegir la pureza. No por una regla religiosa, sino por una convicción nacida del amor. No por temor al infierno, sino por amor a aquel que fue al infierno por ti. Si estás luchando en esta área, no estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo no ha venido para condenarte, ha venido para libertarte, para restaurarte, para lavarte. Pero necesita tu permiso, necesita acceso a esas áreas secretas. ¿Estás dispuesto a rendirle incluso eso? Porque te prometo, en el nombre de Jesús, que donde termina el dominio de la lujuria, comienza la verdadera libertad. La avaricia, el amor al dinero. Si la lujuria es el deseo desordenado del placer, la avaricia es el deseo desordenado de la posesión. Y en el siglo XXI, este pecado ya no se ve como tal, se ha renombrado. Ahora se llama ambición, éxito, visión para los negocios. Se celebra como una virtud. Vivimos inmersos en una cultura que mide el valor de una persona no por lo que es, no por su carácter o su integridad, sino por lo que tiene, el coche que conduce, la casa en la que vive, la marca que viste, el número de ceros en su cuenta bancaria. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, nos dio una advertencia que atraviesa el corazón de nuestro materialismo. En Mateo capítulo 6, versículo 21 dijo: «Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Y hoy millones de corazones están enterrados bajo deudas, bajo la presión de las apariencias, bajo ambiciones que ni salvan el alma ni satisfacen verdaderamente el espíritu. El problema fundamental no es tener dinero o posesiones. Abraham fue inmensamente rico, Job también. El problema es cuando el dinero te tiene a ti, cuando se convierte en tu Señor, tu seguridad y tu Dios. El apóstol Pablo lo aclaró en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino el amor al dinero. Ese amor es un ácido que lo corroe todo. Familias rotas por herencias, amistades traicionadas por negocios, vidas enteras dedicadas a acumular, solo para descubrir en el lecho de muerte que la escalera del éxito estaba apoyada en la pared equivocada. Y todo esto en nombre de una supuesta mejor vida. ¿Pero qué es una mejor vida? La que brilla por fuera mientras se desmorona por dentro, la que presume de bendición, pero ha olvidado por completo al dador de toda buena dádiva. La avaricia, como todos los grandes pecados, no comienza en la billetera, comienza en el corazón. Es esa insatisfacción crónica, ese deseo constante de más reconocimiento, más aplausos, más poder, más cosas. Nunca es suficiente. Es un pozo sin fondo.
Y mientras más acumulas para ti, menos espacio queda en tu corazón para la fe, para la generosidad, para la oración sincera, para el Espíritu Santo. Porque donde reina la codicia, la salvación se convierte en una idea abstracta y el servicio a los demás en una pérdida de tiempo. Jesús nos dejó una pregunta brutal, una que debería resonar en las paredes de cada oficina y en el corazón de cada emprendedor. En el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 36 preguntó: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y sin embargo miles hoy están vendiendo su alma a plazos, cambiando su propósito eterno por promociones temporales, intercambiando su identidad como hijos de Dios por la aprobación de un sistema vacío y agotador que siempre exige más. Este espíritu materialista ha invadido incluso la fe. Ha nacido un evangelio diferente, uno que predica la prosperidad sin arrepentimiento, la bendición sin obediencia, la corona sin la cruz. Una fe a la carta, editada para no incomodar a nuestra cultura consumista. Pero el verdadero evangelio no se mide en dólares, se demuestra en los frutos del Espíritu. ¿Y tú, qué frutos estás produciendo? ¿Amor, gozo, paz, paciencia o estrés, ansiedad y envidia? Hay una diferencia abismal entre administrar y adorar. Dios nos llama a ser buenos y fieles mayordomos de los recursos que Él nos confía. No nos llama a ser esclavos del consumo. Y la prueba es simple: si tus decisiones financieras, tu trabajo, tu ambición, te están alejando de Dios, de tu familia, de la comunión, entonces no son una bendición, son una distracción mortal. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita discernimiento espiritual para no confundir la riqueza con el propósito de Dios, ni la comodidad con el llamado divino. La avaricia te promete seguridad, pero solo Jesús puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia nos recuerda que todo lo que vemos es temporal, pasará. Pero lo que hacemos en obediencia y por amor a Dios, eso permanecerá para siempre. Así que, ¿dónde estás invirtiendo hoy? ¿En tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, o en tesoros en el cielo? Porque cuando llegue el día final y el cielo pese tu vida, no contará tus logros terrenales, contará tu fidelidad. La violencia, el endurecimiento del corazón. Vivimos en una era paradójica, una era que habla constantemente de paz, tolerancia y derechos humanos, pero que consume violencia como si fuera su pan de cada día. La violencia ya no nos escandaliza, nos entretiene. Piénsalo: películas, series, videojuegos, incluso los noticieros y las redes sociales han normalizado el dolor ajeno. Lo han convertido en un producto, en parte del menú diario de nuestro consumo mediático. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces al día reímos, compartimos o comentamos memes, videos o escenas de agresión, humillación o conflicto sin la más mínima reflexión? El corazón, tu corazón, se va endureciendo, se va creando un callo espiritual sin que apenas lo notemos. Jesús lo profetizó. Dijo que su venida sería como en los días de Noé. Y en Génesis capítulo 6, versículo 11, la Biblia nos da el diagnóstico de esa generación. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró desde el cielo y le dolió en su corazón. Hoy esa misma violencia ha mutado, ha cambiado de forma, pero no de esencia. Ya no solo se golpea con puños, se destruye con palabras afiladas en un teclado, se humilla con likes y comentarios sarcásticos, se odia con la fría indiferencia. La Biblia nos llama a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dijo Jesús. Pero el mundo exalta al fuerte, al agresivo, al vengativo, al que no se deja pisotear.
Y esa mentalidad de ojo por ojo ha infiltrado profundamente el corazón de muchos que se llaman creyentes. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste genuinamente por alguien que te hirió en lugar de desear en secreto su fracaso? La verdadera fe no se prueba en la comodidad del templo, se prueba en el campo de batalla del conflicto personal. El entretenimiento sin filtro alimenta emociones sin control. Lo que consumes moldea lo que toleras, y lo que toleras eventualmente se convierte en parte de ti. ¿Estás siendo transformado a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo? ¿O estás siendo programado por la cultura de la violencia y el conflicto? Porque todo lo que siembras en el jardín de tu alma, un día sin falta, dará fruto. Lo más peligroso no es siempre la violencia explícita de un golpe. Es la violencia sutil, la que se esconde en el sarcasmo que denigra, en la envidia que envenena, en el desprecio disimulado hacia el que piensa diferente. Jesús elevó el estándar a un nivel radical. En Mateo capítulo 5, versículo 22, nos enseñó que odiar a un hermano en el corazón es, a los ojos de Dios, tan grave como el acto de matar. Si tu forma de hablar, de reaccionar en el tráfico, de juzgar a los demás, ya es una forma de violencia espiritual, ¿a quién estás hiriendo en silencio cada día? Dios no cerró los ojos ante la violencia de la generación de Noé, y no los cerrará ahora. Él es amor, sí, pero su amor no anula su justicia, y cuando la sangre inocente, ya sea en una guerra lejana o por la violencia en nuestras calles, clama desde la tierra, el cielo escucha y responde. La pregunta es, ¿qué estás sembrando tú? ¿Compasión o indiferencia? ¿Eres un agente de luz y reconciliación o eres parte de la oscuridad que celebra el dolor ajeno como un espectáculo? Hoy es tiempo de hacer una limpieza profunda en el corazón, de elegir contenido que edifica, no que destruye, de usar palabras que sanan, no que hieren, de cultivar actitudes que reflejen el carácter manso y humilde de Jesús, porque ser cristiano no es simplemente cargar una Biblia bajo el brazo, es vivir como Cristo vivió, y Cristo no vino a destruir a los hombres, sino a salvarlos. ¿Puedes decir lo mismo de la influencia que estás teniendo en el mundo? La mentira, la verdad tratada como odio. Aquí llegamos a una de las señales más inquietantes y definitorias de nuestros tiempos, una inversión diabólica de la realidad. La mentira será aceptada y celebrada como verdad, y la verdad será perseguida y condenada como discurso de odio. Ya lo has notado, la Biblia lo predijo hace siglos. El apóstol Pablo, escribiéndole a su joven discípulo Timoteo, le advirtió con una claridad sobrecogedora. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, le dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo no vendrá, ese tiempo ya llegó. Hoy, la verdad ya no es una roca sólida y objetiva, es un líquido que cada uno moldea a su gusto. Se manipulan noticias, se maquillan estadísticas, se reescriben los libros de historia, se redefinen los principios más básicos de la biología y la moral. Lo que la Biblia llama bueno, nuestra cultura lo llama malo, opresivo y anticuado. Y lo que la Biblia llama malo, nuestra cultura lo aplaude como valiente, progresista y auténtico. Pero Dios no cambia, su palabra sigue siendo la misma, ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo no se adapta a las modas del mundo, nos llama a ser agentes de transformación en el mundo a través de la verdad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a defender esa verdad, aunque te cueste la popularidad, los amigos o incluso tu carrera? La mentira en los últimos días no siempre se presenta con cuernos y un tridente. A menudo se disfraza con las palabras más hermosas,
tolerancia, inclusión, diversidad, amor. Pero no todo lo que suena bien viene de Dios. La verdad de Dios a veces incomoda, a veces confronta, a veces duele, pero siempre, siempre libera. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿cómo puede una generación ser libre si ya no es capaz de reconocer la mentira? En nuestras redes sociales, la verdad se mide por el número de likes, no por la integridad de la fuente. En nuestra cultura se valora más la emoción subjetiva, cómo me siento, que la verdad objetiva. Pero la fe cristiana no se construye sobre sensaciones cambiantes, se sostiene sobre las convicciones inamovibles de la palabra de Dios. Y cuando la mentira se infiltra en el corazón, contamina la fe, debilita la esperanza y en última instancia puede anular la salvación. ¿Estás discerniendo lo que consumes cada día o simplemente te tragas todo lo que el mundo te sirve? Los falsos maestros de hoy ya no siempre gritan desde púlpitos de madera. A menudo susurran desde las pantallas de nuestros teléfonos. Predican un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación, un Jesús a la medida, adaptado al gusto del consumidor. Un Jesús que es todo amor y nada de santidad. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. El verdadero Jesús te ama tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. Él confronta, limpia y redime. ¿Estás siguiendo al Jesús verdadero o a una versión cómoda y falsa? La mentira no busca solo desinformar, busca destruir. El enemigo Satanás es llamado en la Biblia el padre de mentira, y su arma más poderosa no es el miedo, es el engaño. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos desesperadamente volver a la palabra de Dios. Ella es nuestra lámpara en la oscuridad, nuestro escudo contra los dardos de fuego y nuestra espada para la batalla. En un mundo saturado de voces, la suya es la única que no confunde. ¿La estás escuchando? Hoy es el momento de abrir los ojos del Espíritu, de pedirle al Espíritu Santo un don de discernimiento, de enamorarnos de la verdad, aunque nos duela, aunque seamos rechazados por ella. Porque en un mundo que vive de apariencias y falsedades, el mayor acto de amor que puedes hacer es decir y vivir la verdad. ¿Estás dispuesto a ser esa voz? Porque la mentira tiene fecha de caducidad, pero la verdad de Dios es eterna. La rebelión, una generación sin honra. Si la mentira destruye el fundamento de la verdad, la rebelión destruye el fundamento del orden. Vivimos en una generación que no quiere límites, que ve toda forma de autoridad como opresión, que interpreta toda corrección como un ataque personal. Pero la Biblia nos enseña que nuestro Dios no es un Dios de caos, sino un Dios de orden. Y ese orden divino comienza con un principio fundamental, la honra. Honra a Dios sobre todas las cosas, y de ahí fluye todo lo demás. Honra a tus padres. Honra a las autoridades puestas por Dios. Honra a los líderes espirituales. ¿Qué pasa cuando una sociedad pierde por completo el principio de la honra? El apóstol Pablo, de nuevo en Romanos, capítulo 1, lo describe como una de las marcas inequívocas de un corazón que ha sido entregado a la corrupción. Junto a una larga lista de pecados, menciona desobedientes a los padres. Esto no es una simple rebeldía juvenil, es una señal profética del fin, una generación que no escucha consejo, que no se sujeta a ninguna autoridad, que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. No se trata de obedecer ciegamente a líderes corruptos. La Biblia está llena de ejemplos de desobediencia civil justa ante la tiranía. Se trata de entender que la autoridad es un principio espiritual establecido por Dios para nuestra protección y crecimiento.
Si no podemos aprender a someternos y obedecer a las autoridades visibles en la tierra, ¿cómo podremos obedecer al Dios invisible en el cielo? El que no aprende a estar bajo autoridad, jamás podrá ejercer autoridad con sabiduría y humildad. Jesús mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se sujetó a la voluntad del Padre en todo. Y aún así, muchos hoy quieren a Jesús como su Salvador para que los libre del infierno, pero no lo quieren como su Señor para que gobierne sus vidas. La cultura grita a los cuatro vientos: nadie manda en mí, yo soy el dueño de mi vida. Pero el reino de Dios no es una democracia, es una teocracia, y no funciona con anarquía, sino con obediencia. No se entra con orgullo, sino con humildad. Y esa humildad se prueba de una manera muy concreta en cómo respondemos a la corrección. Te molestas cuando un hermano en la fe, con amor, te confronta con la verdad de la palabra. Rechazas la disciplina de Dios o la abrazas como la herramienta de un padre amoroso que te está moldeando. La rebelión no siempre es ruidosa, no siempre es una protesta en la calle. A veces es una rebelión silenciosa, sutil, interior. Es ese espíritu que dice: yo sé más que el pastor, yo tengo mi propio camino, yo no necesito cobertura espiritual. Pero la Biblia nos advierte en Proverbios, capítulo 18, versículo 1, su propio deseo busca el que se aparta, y lejos del cuerpo de Cristo no hay protección, no hay consejo sabio, no hay dirección clara. El Espíritu Santo guía, sí, pero también corrige, no para humillarte, sino para elevarte, porque Dios solo puede confiar su autoridad en aquellos que han aprendido a vivir bajo autoridad. ¿Quieres ser usado poderosamente por Dios? Entonces, aprende a escuchar, aprende a rendirte, aprende a confiar en que Él puede hablarte incluso a través de personas imperfectas. Hoy es tiempo de hacer un examen de conciencia. ¿Hay en tu corazón un orgullo disfrazado de independencia? ¿Hay una rebelión disfrazada de autenticidad? Que esta generación no repita el terrible error de Coré, quien en el desierto se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón y terminó siendo tragado por la tierra como juicio de Dios. Porque rebelarse contra la autoridad que Dios ha establecido es, en última instancia, rebelarse contra Dios mismo. La apostasía, el abandono de la fe, no sucedió de la noche a la mañana. No fue un evento cataclísmico, fue lento, sutil, progresivo, como una gotera que, gota a gota, termina por inundar la casa. Así comenzó el gran abandono de la fe en nuestros tiempos. No empezó con negaciones públicas de Dios en las plazas, empezó con corazones que, en privado, dejaron de orar, con Biblias que se quedaron cerradas en las estanterías, con cultos que se convirtieron en espectáculos de entretenimiento, en lugar de encuentros sagrados con el Dios vivo. Hoy, muchos todavía van a la iglesia, pero ya no creen como antes, ya no arden como antes. ¿Te has sentido así alguna vez? Vacío, desconectado, cumpliendo un ritual, pero sin fuego en el alma. La Biblia tiene un nombre para esto: apostasía. Y no es un término teológico lejano y polvoriento, es una realidad dolorosa y presente. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo advirtió que justo antes del regreso de Jesús vendría la apostasía. No se refería a los ateos o a la gente del mundo. Se refería a aquellos que una vez conocieron la verdad y la abandonaron, a aquellos que cambiaron una fe viva y transformadora por una religión muerta y sin poder. Hoy abundan los templos llenos de gente, pero con altares vacíos de rendición, cultos sin la presencia palpable de Dios, predicaciones sin el mensaje de la cruz, corazones que nunca han experimentado un verdadero arrepentimiento. La fe ha sido diluida para no incomodar, adaptada para no confrontar.
Pero, ¿de qué sirve una fe que no transforma? ¿Qué clase de esperanza es esa que no exige rendición total? El Espíritu Santo no vino para entretenernos, vino para santificarnos. Y donde no hay espacio para su fuego purificador, inevitablemente reina la tibieza. Jesús mismo lo dijo con las palabras más duras de toda la Escritura, en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Hablándole a la iglesia de la Odisea, le dijo: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Hay algo más fuerte que eso? Dios no tolera la indiferencia espiritual. Él busca corazones enteros, no le interesan las mitades. El abandono de la fe no siempre es visible. A veces se esconde detrás de un activismo religioso frenético, del servir en la iglesia sin tener intimidad con el Señor de la iglesia, del saber mucha teología sin obedecerla. Puedes predicar los sermones más elocuentes y estar espiritualmente lejos. Puedes cantar en el coro con la voz de un ángel y estar espiritualmente seco, porque la fe verdadera no se demuestra con palabras o actividades, sino con los frutos de una vida transformada. ¿Qué está produciendo tu fe hoy? Jesús lanzó una pregunta inquietante al aire, una que sigue resonando hasta nuestros días. En Lucas capítulo 18, versículo 8 preguntó: «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?» En un mundo donde la opinión personal vale más que la Escritura, donde se prefiere la emoción a la verdad, donde la comodidad es el ídolo supremo, quedará un remanente. Alguien con el corazón todavía encendido, con la lámpara llena de aceite, con los ojos puestos en el cielo. Si te sientes tibio, si has perdido el primer amor, este es el momento de volver, de cerrar las puertas al ruido del mundo y abrir de par en par el alma a la voz de Dios, de llorar en lo secreto, de arrepentirte de la indiferencia, de clamar: «Señor, enciende en mí tu fuego otra vez». La fe verdadera no se explica, se vive. Y aunque el mundo la rechace y la ridiculice, el cielo todavía está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? El odio disfrazado de tolerancia. Vivimos en un mundo de espejos, donde todo parece estar al revés. Un mundo donde decir la verdad bíblica es etiquetado como intolerancia y aplaudir el error es considerado el máximo acto de amor. Se ha invertido por completo el diseño de Dios. El amor bíblico, un amor valiente que corrige, que advierte, que salva, ha sido reemplazado por una falsa tolerancia. Una tolerancia que lo permite todo, que lo celebra todo, excepto una cosa: hablar con convicción de la exclusividad de Jesucristo. ¿Por qué será que el nombre de Cristo incomoda tanto a nuestra cultura? La respuesta es simple: porque donde brilla la luz verdadera, las tinieblas no pueden seguir escondiéndose. Jesús lo advirtió a sus discípulos en Mateo, capítulo 10, versículo 22. «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre». Fíjate bien, no dijo que serían aborrecidos por hacer el mal o por ser desagradables. Dijo que serían aborrecidos por causa de su nombre, por ser fieles a Él. El odio del siglo XXI no siempre se presenta con lanzas y antorchas. Se presenta con burlas en redes sociales, con la cultura de la cancelación, con el silenciamiento sutil en el trabajo o la universidad. Y lo más peligroso es que a menudo viene disfrazado de paz, una paz falsa que exige que calles tu fe para no ofender a nadie. Pero, ¿de qué sirve una sal que ha perdido su sabor? ¿De qué sirve una fe que se esconde en el armario? El amor de Dios no es una emoción blanda y sentimental. Es un acto de poder que transforma, confronta y redime. Pero la cultura actual rechaza esa transformación. Prefiere quedarse en la aparente comodidad del pecado. Y todo aquel que se atreve a decir con amor: «Esto no agrada a Dios», es inmediatamente acusado de odiar. ¿Te ha pasado? ¿Te han juzgado?
ridiculizado o llamado intolerante simplemente por defender lo que la Biblia enseña? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús fue dolorosamente claro: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, porque no sois del mundo. No lo tomes como algo personal. El conflicto no es realmente contigo, es con la luz de Cristo que cargas, porque cuando vives la verdad, tu sola presencia, sin decir una palabra, expone la mentira en la vida de otros, y muchos prefieren destruir al mensajero antes que enfrentar su propio vacío espiritual. Pero no te calles, tu voz importa. Este odio disfrazado de tolerancia está creando una generación que lo permite todo, excepto la santidad, que aplaude lo que Dios condena, que exige inclusión para todos, pero excluye la verdad absoluta de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que incluso dentro de muchas iglesias hay líderes y creyentes que han preferido agradar al mundo y obtener su aplauso antes que ser fieles al cielo. La Biblia nos llama a hablar la verdad, sí, pero a hablarla en amor. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. No es una cosa o la otra, es ambas, amor que abraza al pecador y verdad que confronta el pecado, porque lo que no se confronta con amor jamás podrá ser cambiado. Hoy, más que nunca, el mundo necesita desesperadamente creyentes que no se vendan, que amen a las personas sin comprometer la palabra, que estén dispuestos a ser rechazados por la tierra, con tal de ser aprobados por el cielo, porque la única tolerancia que realmente transforma es la que no negocia su identidad en Cristo. ¿Eres parte de esa generación valiente? Los días de Lot, una advertencia final. Jesús fue claro, y su advertencia resuena con una urgencia aterradora en nuestros días. En Lucas capítulo 17, versículo 28, dijo: asimismo como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero, ¿qué había exactamente en los días de Lot? Había una ciudad, Sodoma, que se había convertido en un epicentro de placeres desenfrenados, de una arrogante indiferencia hacia Dios, de un pecado que no solo se practicaba en secreto, sino que se celebraba abiertamente en las calles. Sodoma no cayó por ignorancia, cayó por arrogancia. Vivían como si Dios no existiera o como si no le importara. ¿No es ese precisamente el espíritu que vemos hoy en nuestras ciudades? En Sodoma, lo anormal se había vuelto la costumbre, el pecado se había institucionalizado, y cuando alguien como Lot intentaba hablar de justicia o de moralidad, era ridiculizado y tratado como un juez anticuado. La Biblia dice que Lot era un hombre justo, pero que vivía afligiendo cada día su alma justa por la perversión que lo rodeaba. ¿Te identificas con ese sentimiento? ¿Sientes que defender lo correcto, vivir una vida santa, te deja cada vez más solo y aislado en esta sociedad? La historia de Sodoma no es solo una advertencia antigua, es un espejo que nos muestra el rostro de una generación que se alimenta de excesos, que desprecia la palabra de Dios, que celebra lo que Dios condena. Y lo más peligroso no es el pecado en sí, sino el silencio cómplice que lo permite. Porque cuando la iglesia calla, cuando los justos se intimidan, el mundo grita su agenda sin oposición alguna. Los ángeles que visitaron a Lot para rescatarlo no encontraron una ciudad dispuesta al arrepentimiento. Encontraron hombres cegados por sus propios deseos, tan ciegos que, como leemos en Génesis capítulo 19, intentaron derribar la puerta de Lot para abusar de los visitantes celestiales.
Y aun cuando fueron heridos con ceguera física, no desistieron de su perversión. ¿Cuántos hoy viven así, ciegos espirituales, insistiendo en su camino de destrucción, aunque todo a su alrededor ya se esté desmoronando? Pero Dios no ignora la injusticia para siempre. Aunque su paciencia es larga, su juicio es seguro, y el fuego cayó sobre Sodoma. No porque Dios sea un ser cruel, sino porque la ciudad, en su orgullo, rechazó toda oportunidad de redención. La gracia de Dios tiene un límite, y ese límite es la soberbia humana que se niega a arrepentirse. ¿Será que como humanidad nos estamos acercando peligrosamente a ese mismo punto? A Lot se le advirtió, se le dio tiempo para huir con su familia. Pero su esposa, nos dice la Escritura, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué miró atrás? Porque su corazón todavía amaba lo que Dios estaba juzgando. Aún amaba el sistema, los placeres, la vida que debía dejar atrás. ¿Y tú? ¿Hay algo en este sistema del mundo que todavía te seduce? ¿Algo que te ata y te impide correr libremente hacia Dios? Porque el llamado de Dios no es solo a salir físicamente del pecado, es a cortar los lazos espirituales y emocionales con Él. No puedes avanzar hacia el monte de la salvación si tu corazón todavía pertenece a Sodoma. Este es un tiempo de urgencia, de correr hacia Dios con todo el corazón, de advertir a otros con amor, pero sin temor. Porque los días de Lot han regresado, pero la puerta del arca, la puerta que es Cristo, aún está abierta. Y los que aman la venida de Jesús no miran atrás, miran al cielo, esperan con fe y viven con santidad. ¿Estás tú entre ellos? El gran engaño, la seducción final. La persecución final no vendrá necesariamente con espadas y fuego, vendrá con sonrisas, promesas y una apariencia de luz. La Biblia es muy clara al respecto. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, Pablo advierte que la venida del inicuo, el anticristo, será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Y por qué serán engañados? El texto nos da la escalofriante razón, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ese es el mayor peligro de los últimos días, no la falta de verdad, sino la falta de amor por la verdad. Acostumbrarse tanto a lo falso, a lo superficial, a lo cómodo, que cuando venga la verdad genuina ya no la reconozcas o peor aún, la rechaces. El anticristo no vendrá presentándose como un villano de película, vendrá como un salvador, un líder carismático, elocuente, que hablará de paz, de unidad, de soluciones globales para los problemas del mundo. Conquistará a las multitudes con su encanto, pero detrás de su carisma habrá tinieblas, porque su meta no será unir a la humanidad bajo Dios, sino unirla bajo su propio dominio. No edificará templos para Dios, buscará vaciarlos de la verdad con sus mentiras. Y lo más inquietante de todo es que la Biblia sugiere que muchos, incluso dentro del cristianismo, lo aplaudirán. El espíritu del engaño, el espíritu del anticristo, ya está activo en el mundo. Se cuela en predicaciones que quitan la cruz, en mensajes que eliminan el arrepentimiento, en iglesias llenas de gente, pero vacías de la presencia de Dios. Se presenta como una nueva revelación, pero contradice la palabra escrita. Promete libertad, pero encadena a las almas con herejías. ¿Cuántos están siendo seducidos hoy por una fe cómoda, superficial, sin compromiso, sin santidad? El enemigo no necesita quitarte la Biblia de las manos, solo necesita convencerte de que no es relevante para el siglo XXI, que es un libro anticuado, o que no importa realmente cómo vivas, porque todos los caminos llevan a Dios.
Pero Jesús, el Verbo hecho carne, declaró con autoridad divina en Juan, capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». No hay múltiples puertas, no hay atajos. La salvación no es un buffet libre, es un camino estrecho, exclusivo para aquellos que creen y obedecen a Cristo. Este engaño masivo no se combate con emociones, se derrota con discernimiento espiritual. Y el discernimiento no es inteligencia, es una unción del Espíritu Santo. Él no solo nos da poder para testificar, nos da claridad para ver. Él revela lo que está oculto, advierte de lo que es peligroso, confirma lo que es eterno. Pero si no cultivamos una relación diaria e íntima con Él, si no afinamos nuestro oído espiritual, terminaremos siguiendo las voces equivocadas. ¿Estás afilando tu oído espiritual en la palabra y la oración, o solo te dejas llevar por los predicadores que te dicen lo que te gusta oír? La profecía dice algo terrible, que vendrá un poder engañoso, que Dios mismo permitirá que muchos crean la mentira. ¿Por qué? Porque no quisieron amar la verdad. Eso es fuerte. No se trata solo de ser engañado pasivamente. Se trata de haber preferido activamente el error. ¿Estás absolutamente seguro de que estás caminando en la verdad? Hoy es el día de volver a las Escrituras como nunca antes, de orar desesperadamente por discernimiento, de pedirle al Espíritu Santo que exponga toda mentira en tu propia vida y en la iglesia, porque los últimos tiempos no serán oscuros por falta de milagros, sino por una abundancia de falsificaciones, y solo aquellos que amen la verdad por encima de su propia comodidad permanecerán firmes hasta el fin. El silencio de la iglesia. ¿Dónde está la luz? En medio de esta tormenta profética, la pregunta más importante no es ¿dónde está el mundo? El mundo siempre actuará como el mundo. La pregunta crucial es ¿dónde está la iglesia? En medio de tanta oscuridad, confusión y pecado, la voz profética y valiente de la iglesia parece, en muchos lugares, haberse apagado. Muchas congregaciones han cambiado la intercesión ferviente por el entretenimiento superficial. Han cambiado el llamado a la santidad por un intento desesperado de ser relevantes culturalmente. Pero la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como leemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Estamos realmente cumpliendo ese rol? Jesús no murió en la cruz para fundar clubes sociales o para organizar conciertos. Murió para levantar una iglesia viva, santa, poderosa, llena hasta los topes del fuego del Espíritu Santo. Pero en demasiados lugares, su presencia ha sido reemplazada por programas bien organizados. Las lágrimas de arrepentimiento han sido sustituidas por risas fáciles. El quebrantamiento en el altar ha sido cambiado por aplausos para el predicador. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y quién tendrá el valor de llamar al pueblo de vuelta al altar? El llamado de Cristo para su iglesia no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, ser sal y ser luz. No una luz que se mezcla y se diluye con la oscuridad, sino una luz que incomoda, que brilla, que expone las tinieblas y que señala el camino a casa. La iglesia no fue creada para agradar al mundo, fue creada para preparar el camino del Rey. Y ese camino no es ancho y fácil, es estrecho y sagrado. ¿Estamos predicando ese camino o lo hemos ensanchado para que quepan todos, sin necesidad de arrepentimiento? En la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo, capítulo 25, todas eran vírgenes, todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, pero 5 eran prudentes y 5 insensatas. La diferencia, el aceite de la intimidad, de la oración secreta, de la obediencia diaria. Hoy muchas iglesias cantan sobre la venida de Cristo, pero no viven como si Él realmente fuera a venir esta noche.
¿Dónde está el fuego del primer amor? ¿Dónde están los cultos que no dependen del reloj, sino del mover del Espíritu? La Biblia nos enseña que siempre ha habido un remanente, un pueblo dentro del pueblo, un grupo que no dobla su rodilla ante el Baal de la cultura, que no vende el mensaje del Evangelio por 30 monedas de plata, que no se mezcla con el sistema, y aunque no tengan los grandes reflectores ni la fama en las redes sociales, el cielo los conoce por su nombre y los respalda con su poder, porque Dios no busca multitudes, busca corazones entregados, total, genuina y diariamente. Esta es la hora de despertar, de limpiar el templo de nuestro corazón, de volver a la oración de rodillas, de llorar entre el altar y el atrio por una iglesia que ha perdido su rumbo, porque mientras el mundo se sumerge en tinieblas, la iglesia debería estar ardiendo en avivamiento, no escondida, no tibia, no confundida. La pregunta para ti es, ¿estás siendo parte del cuerpo vivo de Cristo o solo parte de la asistencia del domingo? Si estás escuchando este mensaje, no es una casualidad. El Espíritu Santo te está llamando a posicionarte, a ser parte de los que vigilan, de los que interceden, de los que predican y de los que resisten, porque Jesús viene, y su novia, la iglesia, debe estar preparada, y una iglesia preparada no es la que canta más fuerte, es la que vive más consagrada. La última trompeta y la puerta cerrada. Todo esto que hemos hablado no es un cuento de terror para asustar a los niños, es un reloj profético. Y cada tic-tac resuena en los titulares de hoy. Cada señal, cada guerra, cada terremoto, cada ley inmoral, cada caída espiritual son los ecos de una verdad inminente que se acerca. Jesús volverá. Y cuando suene la última trompeta, no habrá más advertencias, no habrá más tiempo. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, lo describe así: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto no es un símbolo poético, es un evento literal e inminente. Muchos han perdido el sentido de urgencia. Viven como si tuvieran toda la eternidad en la tierra para decidir, para cambiar, para buscar a Dios. Pero la Biblia dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y si fuera esta noche, y si este fuera el último video que escuchas, la última prédica, la última oportunidad, no habrá anuncios previos en las noticias, no será trending topic en Twitter. Solo un sonido, un abrir y cerrar de ojos, y todo cambiará para siempre. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos y hayamos creído, seremos transformados y arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y los que no creyeron, se quedarán atrás para enfrentar la tribulación. Este no es un mensaje de terror, es un mensaje de esperanza gloriosa, pero solo para aquellos que están preparados. ¿Estás tú entre ellos? Mientras algunos llorarán de pánico y confusión, otros gritaremos de gozo y liberación, no por ser religiosos, sino porque vivimos esperando este día, porque entendimos que cada día en la tierra era un ensayo para ese encuentro eterno, porque elegimos consagrarnos aunque el mundo nos señalara, porque creímos en las promesas de Dios más que en las ofertas del sistema. La trompeta marcará el fin del tiempo como lo conocemos y el inicio de la eternidad. Todo lo que parecía tan importante en la tierra se esfumará en un instante. Las posesiones, los títulos, los seguidores en redes sociales, nada de eso cruzará el umbral. Pero la fe, la obediencia, el amor, las almas que ganaste para Cristo, esas sí pasarán.
Y el Espíritu Santo, que hoy nos guía y nos convence, será quien selle a los redimidos para ese día. ¿Puedes escucharlo? No con tus oídos, sino con tu espíritu. El cielo ya está en posición, las señales se han cumplido, la historia está llegando a su clímax, y aunque el mundo siga burlándose y diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, el reloj del reino avanza, imparable. No vivas como si nada fuera a pasar, porque pronto todo lo que conoces cambiará, y lo único que importará en ese momento es una sola cosa: si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy es el día de alinear tu vida al sonido del cielo, de vivir esperando, adorando, anunciando, porque cuando suene esa trompeta, no habrá tiempo para excusas, solo habrá eternidad. Y los que amamos su venida, no tememos ese día, lo anhelamos. ¿Eres tú uno de ellos? La puerta de la gracia no siempre estará abierta. Aunque suene duro, es la verdad. Jesús mismo nos lo enseñó en la parábola de las 10 vírgenes. Unas estaban listas, otras no. Y cuando vino el esposo, las que no tenían aceite llegaron tarde. Leemos en Mateo, capítulo 25, versículo 10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Golpearon, rogaron, pero ya era demasiado tarde. Si esa escena se repitiera hoy, muchos se quedarían fuera. Viven bajo la peligrosa ilusión de que siempre habrá otra oportunidad, que pueden arreglar sus cuentas con Dios más adelante. Pero el reino de los cielos no funciona con postergaciones, funciona con rendición, aquí y ahora. Y cada vez que rechazas la voz suave del Espíritu Santo, tu corazón se endurece un poco más, hasta que puede llegar un punto donde ya no sientas nada, como en los días de Noé. La puerta del arca estuvo abierta por 120 años. Pero cuando las primeras gotas comenzaron a caer y las aguas a subir, todos corrieron hacia el arca, pero la puerta ya estaba cerrada, no por un acto de crueldad divina, sino de justicia, porque Dios advirtió, insistió, esperó pacientemente, pero ellos no escucharon. El juicio nunca será una sorpresa para el que vigila, pero será un shock terrible para el que vive distraído. Jesús dijo: «Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Y cuando eso ocurra, no importará cuánto sabías de la Biblia, sino cuánto la obedeciste. No se trata de información teológica, sino de transformación de vida. Habrá llanto y crujir de dientes, no por una injusticia de Dios, sino por una oportunidad perdida. Puedes imaginar ese momento, personas corriendo hacia templos vacíos, buscando Biblias llenas de polvo, recordando predicaciones que antes ignoraron. El eco de lo que rechazaron será su condena, no por falta de gracia, sino por haber despreciado la gracia. Dios es paciente, sí, pero también es justo. Él extiende su mano, pero no forzará tu voluntad. Él llama, pero no te obligará. Y si eliges vivir esta vida sin Él, también tendrás que pasar la eternidad sin Él. Por eso, este no es un mensaje más, es un llamado urgente, porque existe un día en el calendario de Dios que se llama demasiado tarde. Y tú no sabes si está más cerca de lo que imaginas. Hoy, la puerta sigue abierta. Hoy el Espíritu Santo aún te está hablando. Hoy puedes volver a casa, pero mañana puede ser historia. ¿Realmente quieres correr ese riesgo? Porque cuando Cristo regrese, el tiempo se detendrá y la eternidad comenzará. Y en ese momento solo habrá dos destinos. ¿Hacia cuál de ellos estás caminando ahora mismo? Hemos viajado juntos a través de las 8 sombras que hoy dominan el mundo, 8 señales inequívocas de un mundo que, consciente o inconscientemente, se aleja cada vez más de su creador. Hemos visto el orgullo, la raíz de todo mal, que nos susurra que somos nuestros propios dioses,
Hemos desenmascarado la lujuria que profana lo sagrado y nos deja vacíos. Hemos expuesto la avaricia que nos hace adorar las posesiones en lugar del proveedor. Hemos sentido la frialdad de la violencia que se ha convertido en nuestro entretenimiento diario. Hemos navegado por el laberinto de la mentira, donde la verdad es crucificada públicamente. Hemos sido testigos de la rebelión que desprecia toda autoridad y orden divino. Hemos llorado por la apostasía, la fe que una vez ardió y hoy es solo ceniza tibia. Y hemos visto el rostro del odio disfrazado de tolerancia, que exige aceptación para todo, excepto para la verdad de Cristo. Estos no son simples errores de conducta, son síntomas de una enfermedad espiritual profunda. Los latidos febriles de una generación que ha perdido el temor de Dios. Pero tú no estás aquí por casualidad. No has escuchado hasta este punto por un simple algoritmo. Si este mensaje ha resonado en lo profundo de tu ser, es porque el pastor de tu alma, el Rey del universo, aún te está llamando por tu nombre. Te pregunto con todo el amor y la urgencia de mi corazón, ¿cuál de estas sombras ha tocado la puerta de tu vida? ¿Cuál de estos pecados ha intentado apagar tu fuego, distraerte de tu propósito, endurecer tu corazón? Este no es un momento para la culpa, es un momento para la convicción. No es un mensaje para señalarte, es una invitación a despertar. Porque la noche es oscura, sí, pero la promesa es gloriosa. Aunque la oscuridad aumente, la luz de Cristo aún brilla con poder para todo aquel que cree. La salvación, comprada a precio de sangre en la cruz, sigue siendo real, gratuita y accesible para todo aquel que se rinde. Hoy el Espíritu Santo te hace una pregunta directa, no a la multitud, sino a ti. ¿Estás listo? No para una religión de domingos, no para un cambio superficial de hábitos, sino para una transformación radical y completa desde la raíz. Porque seguir a Jesús no es una opción cómoda en el menú de la vida, es una decisión eterna, total y sin reservas. Y cada día que pospones esa decisión, te acercas un poco más al punto de no retorno. Este es el momento de rendirte, de entregarle a Dios esas áreas ocultas que te pesan, de apagar las miles de voces del sistema del mundo para, finalmente, volver a escuchar la única voz que importa, la voz del cielo. No es complicado. Abre tu Biblia, aunque esté llena de polvo, dobla tus rodillas, aunque no lo hayas hecho en años, vuelve al primer amor. Porque Jesús no vino a buscar multitudes tibias y complacientes, vino a buscar corazones encendidos, apasionados, que ardan por Él. Y si todavía sientes su llamado, si todavía hay un eco de su voz en tu interior, es porque para ti todavía hay esperanza. Si este mensaje te ha despertado, si ha sido un vaso de agua fría en tu rostro espiritual, te pido que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal y activa la campanita. Esto no es solo un canal, es una comunidad de centinelas, de vigías que se preparan para el regreso del Rey. Segundo, comparte este video. No lo veas como un simple compartir, míralo como un acto de amor. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto con la misma urgencia que tú. Sé el mensajero que Dios quiere usar hoy. Y tercero, ve a la sección de comentarios y escribe qué parte de este mensaje impactó más tu corazón. Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita para encontrar su camino en la oscuridad. Aquí hablamos de la Biblia sin filtros, sin miedo, con verdad y con fe, porque creemos desesperadamente en la esperanza que solo Cristo ofrece. Creemos en las promesas inmutables de Dios, en el poder de la oración que mueve montañas y en la guía infalible del Espíritu Santo. No te quedes en silencio. Tu voz, tu decisión, tu vida importan en la eternidad. Y para terminar, quiero dejarte con una palabra de fortaleza, una promesa que es un ancla para tu alma en medio de cualquier tormenta.
se encuentra en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Nos vemos en el próximo video.